Bueno, damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y nuestra emisora Voz Cuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 18 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación, damos paso a nuestro segmento Gobierno Bíblico, cual lo dirige y presenta el doctor Ricardo Molina. Doctor Ricardo Molina, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Jorrito. Muy bien, estoy. Saludo para todos nuestros seguidores de la emisora, por supuesto, y de este programa de Gobierno Civil Bíblico. Es un placer poder estar con ustedes los martes a las 4 y los jueves a las 4 de la tarde con temas demasiado importantes para nosotros en este tiempo de crisis que tiene nuestra Latinoamérica y también que tiene pues, nuestra querida Colombia. En este programa nosotros estamos enseñando que hay un sistema de gobierno que funciona, y trae prosperidad y libertad a una persona, a una familia y a una nación. Entonces, la propuesta nuestra, pues es que si aplicamos este sistema que está en la Biblia, entonces vamos a poder vivir de una forma mucho mejor, porque el sistema que Dios propone es un sistema mucho más claro, mucho más práctico y que realmente no beneficia a una persona, sino que beneficia a todos en general. Entonces, pues, qué bueno poder estar aquí con Jorge también, que está ahí volando muy alto, según veo, con ese fondo que tiene tan bonito. Lo envidio, un día lo tendré. Entonces, está pasando muchas cosas importantes. Hoy en día, que en Colombia tenemos noticias, parece que una noticia comprobada, que Santrich, líder de la FARC, ha sido muerto en Venezuela en peleas entre bandas, entre grupos de narcotráfico. Y entonces, pues, esa es una noticia muy positiva para Colombia, para Venezuela y para cualquier país del mundo, cuando realmente alguien que ha sido, ha influido tanto para el mal de una sociedad, pues ya no está. Eso me parece a mí muy positivo. Entonces, pues, damos gracias a Dios porque, pues como dice el dicho, ¿no? Que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ese es cuando el morir es un acto de amor de Dios para la sociedad. Escuche bien lo que digo. Morir es un acto de Dios de amor para la sociedad. Imaginen ustedes una persona que vive a 1000 años. ¡Wow! Terrible. Y si es una persona mala, con ideas equivocadas y viva 1000 años, qué bueno, que solamente en este tiempo vivimos máximo 100 años. Y pues los buenos viven 100 años y los malos también. Entonces, pues tenemos 100 años o menos para dejar un legado, para proponer ideas correctas y que la historia nos cuente porque dejamos algo bien bueno a favor de la sociedad para nuestros hijos y para nuestros nietos. El jueves pasado tuvimos un programa espectacular. Tuvimos aquí con nosotros a 3 mujeres que hacen parte de Colombia Justa Libres y representan, una de ellas representa al país y 2 de ellas representan a Santander. El programa fue muy corto el jueves pasado, entonces este jueves que viene vamos a tenerlas otra vez a ellas para hablar un poquito más acerca de el rol de la mujer en el gobierno civil. Por ahora o por hoy seguimos con nuestro tema, nuestra enseñanza. Estamos enseñando acerca del tema de tomar las serpientes en nuestras manos y no nos harán daño. Lo que dice Marcos, ¿no? Marcos 16:15, que tomaremos serpientes
y no nos harán daño. Y esta es una propuesta de Mark Belize, una interpretación muy importante, en donde habla de que la idea de Jesús era que pudiéramos participar dentro del gobierno sin dejar que el gobierno nos dañe, sin dejar que el gobierno, la estructura gubernamental, nos muerda y nos coloque su veneno de la corrupción, de la inmoralidad, su veneno que distorsiona y daña todas las cosas. Entonces, la idea de Jesús es que podemos ser parte del gobierno sin dejarnos contaminar. Y otra cosa que estábamos diciendo entonces es que el gobierno civil es una bendición para una sociedad caída o una sociedad en crisis. Estamos hablando de eso y por supuesto que continuamos hoy. Entonces estaremos hablando hoy acerca de lo que es el marco de referencia de una república constitucional. Marco de referencia para una república constitucional. Ustedes saben que nosotros estamos proponiendo aquí que la forma de gobierno bíblica es la república. Qué terrible es cuando no entendemos lo que la Biblia propone. Qué terrible es cuando nosotros no entendemos cómo es que Dios gobierna una persona, una familia y una nación. Entonces, lo que la Biblia propone, porque no es una propuesta mía, ni de Mark Belize, ni de Stephen McDowell, ni de nadie aquí en esta tierra, es una propuesta de Dios para una sociedad. Una propuesta de Dios que el sistema de gobierno civil que debe aplicarse en la sociedad es la forma de gobierno de república. Entonces, veníamos hablando que el gobierno civil es una bendición para una sociedad en crisis. Y estamos diciendo algo demasiado importante, que Dios crea entonces el gobierno para protegernos. Oiga bien, el gobierno existe para protegernos. A propósito de eso, hablando de que el gobierno existe para protegernos, hay una encuesta de la Blue Radio en donde dicen, ¿está de acuerdo en la orden de Duque de por la fuerza quitar los bloqueos en la nación? Hay una propuesta que está ahí latente. Y pues yo digo que sí, yo estoy de acuerdo en que por la fuerza se quiten los bloqueos, porque ya están violando el derecho que tienen los demás ciudadanos de moverse en su ciudad y en su país, y sobre todo por el daño que está trayendo esto pues a la economía y a las familias colombianas. Entonces ya han tenido 2 semanas de marcha, de protestas, de violaciones a los derechos, de robo, de golpes, hasta muertes han habido. Ya han habido 2 semanas, han sucedido 2 semanas estas cosas, en 2 semanas, y el gobierno no ha hecho nada. Yo precisamente estaba mirando anoche un video que me mandaron de Jumbo, en donde el ejército estaba ahí junto a la alcaldía, y llegó un grupo de muchachos con piedras y comenzaron a romper los vidrios de la alcaldía, y el ejército lo que hizo fue hacerse a un lado y no intervino absolutamente para nada. Muy triste, muy lamentable ver cómo nuestro ejército no puede defender la propiedad privada ni la propiedad de la nación. Y bueno, a ese estado hemos llegado, pero eso es debido a las órdenes que tienen. Entonces ya es tiempo, ya las órdenes cambiaron y es tiempo de traer la armonía, otra vez la paz, la tranquilidad en los ciudadanos colombianos. La verdadera libertad no es una licencia sin consecuencias. Eso es muy importante. Nosotros estamos hablando de libertad,
Pero ¿cuál es la libertad? No, somos libres no para hacer el mal, somos libres para hacer lo que es correcto. Escuche bien, este es algo que quiero decirle a ustedes que debe quedar muy claro en sus mentes, porque la verdadera libertad, o sea, yo soy libre, y dicen, sí, somos libres, somos libres, somos libres. Somos libres, pero solamente para hacer lo bueno, no más. No tenemos licencia para hacer las cosas malas. Que quede eso muy claro. El gobierno debe proveer un sistema de justicia para proteger los derechos inalienables de los individuos de una sociedad. Eso es algo que también tiene que tener claro, que no ha pasado estos días aquí en Colombia, porque el gobierno si no está protegiendo a los ciudadanos. Estamos en una zozobra, vivimos como en peligro. Uno sale a la calle y no sabe qué va a pasar. No sabe si lo van a robar o no sabe si va a encontrar un grupo de personas que no lo van a dejar pasar. En fin, hay una zozobra en el ambiente, pero es debido a la inseguridad. Cuando hace 8 días, el martes pasado, estamos hablando de que lo que significa realmente democracia. Y democracia literalmente significa el gobierno de la gente, gobierno de la gente. Y la historia pues nos muestra que cuando la gente gobierna una nación, sus derechos están más seguros que cuando son gobernados por un solo hombre o por unos pocos. Y el poder centralizado en las manos de pocos, el poder centralizado en manos de pocos tiende a corromperse fácilmente. Pero también es verdad que el poder en las manos del pueblo puede también ser corrompido, o sea, se puede corromper. Es el peligro de la democracia. En la democracia se habla de que la democracia es el gobierno de la gente. Y lo que decide la gente, eso se hará. La mayoría, lo que decía la mayoría, eso se va a hacer lamentable. Porque si la mayoría está equivocada, entonces se va a hacer lo malo por la voluntad de la mayoría. Entonces la mayoría en la democracia, en ese sistema democrático, pues se convierte también en tiranía. Entonces, en ningún momento es bueno que el poder esté en manos de un hombre o en pocos hombres, y pues es más seguro, sí, que el poder esté en manos del pueblo, con el riesgo que acabo de decir, el riesgo de que también pueden caer en acciones tiránicas. Hablábamos también algo muy importante, que una democracia pura, como tal, pura, pues es muy peligrosa. Y hoy en día, ninguna nación tiene un gobierno con un sistema determinado puro, porque es caótico. Y el ejemplo lo tenemos claro, pues en Venezuela es el ejemplo más palpable, en donde ellos han aplicado el comunismo puro en la sociedad, y eso ha traído pues ruina, pobreza, esclavitud en el país venezolano. Pero también tenemos otros ejemplos que han estado ahí latentes, por ejemplo Cuba. Cuba, por más de 50 años, retrasada y la gente sometida a esclavitud y sin realmente una verdadera libertad, bajo Fidel Castro o bajo los hermanos Castro. También podemos hablar de Nicaragua, podemos hablar de Bolivia, ahora podemos hablar de Chile, también podemos hablar de Argentina, que es lamentable que han sido países con un buen sistema, que les ha funcionado, porque pues no ha sido la democracia pura, sino que ha habido una mezcla y ha funcionado en cierta parte, pero como que la gente se cansa. Muy interesante. La gente se cansa de las libertades que tiene, la gente se cansa de la libertad para crear riqueza, la gente se cansa de como que andar segura y tener trabajo. Y entonces comienzan a pensar en un sistema de gobierno de opresión tiránico,
como es pues el gobierno de un solo hombre o el gobierno de un grupo de personas. Ahora, quiero que nos enfoquemos un poco en lo que es una república constitucional, una república constitucional. Vamos a tratar de hablar del marco de una república constitucional, porque eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, la tendencia pagana es siempre descentralizar el poder. Repito esto, no descentralizar, sino centralizar el poder. La tendencia de las personas es centralizar el poder. Y cuando se centraliza el poder, entonces nos damos cuenta nosotros de la cantidad de problemas que esa centralización tiene. Nosotros aquí en Colombia tenemos centralizado el poder. Todo el poder está en Bogotá, pero en una república constitucional no es así. En una república constitucional el poder no está centralizado. Estamos en contra de que se centralice el poder. Entonces, la centralización del poder comenzó con la construcción en la Biblia, en la historia, de la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11 nos habla de la historia de cómo la gente de entonces quiso centralizar la fuerza, las ideas y crear una torre, un nombre para gobernar sobre todas las naciones de entonces. Pero como lo vemos en la historia, Dios mismo se encarga de desbaratar esa idea de centralización en Génesis 11, y entonces les envía, porque todos hablaban una misma lengua, entonces les envía, les envía que cada quien comience a hablar diferentes lenguas. Esto hace entonces que no se puedan comunicar y que por grupos se separen por toda la tierra y por todo el mundo de entonces. Otra cosa que Génesis 11 nos enseña, que Dios está en contra de la globalización. Escuche bien, la globalización, que la globalización es un sistema totalmente fuera de la idea correcta, porque la globalización es que todos los países tengan lo mismo, hagan lo mismo, tengan las mismas leyes y ejecuten las cosas de la misma forma. Eso no se puede hacer. Eso es incorrecto. Lo mismo que la centralización. Entonces, en Génesis 11, nosotros vemos que Dios condena ese sistema, ya que el poder reside no en una persona o un grupo, sino que reside en el pueblo, el cual es la premisa para un gobierno, el que conocemos nosotros, gobierno democrático. El gobierno debe mantenerse tan cercano al pueblo como sea posible. Esto puede ser logrado estableciendo un gobierno pequeño, nacional, un gobierno pequeño regional y gobiernos locales que sean fuertes. Escuchen bien que esta idea es nueva. Estamos hablando de un gobierno pequeño, nacional, un gobierno pequeño. El ejemplo nuestro aquí en Colombia es que el gobierno es muy grande, porque como el gobierno quiere cubrir todas las esferas del país y quiere estar metido en todo, entonces necesita gente y emplea y emplea y emplea y emplea gente. Y si no se inventa empleos para tener gente a favor del gobierno. Y entonces el gobierno, esto engrandece el gobierno. Y como el gobierno no es productivo, aunque pues este gobierno colombiano tiene algunas empresas, supuestamente que son de él, pero esa no es la idea correcta. Entonces el gobierno generalmente no produce, roba. No produce, pero el dinero, roba dinero a través de las leyes injustas. Entonces, la idea es minimizar
el gobierno, el poder del gobierno, y se minimiza, pues quitándole poder, responsabilidades y quitándole gente que no trabaje para el gobierno. Es que los trabajadores del gobierno deben ser pocos, muy pocos a nivel nacional, deben ser muy pocos a nivel departamental y deben ser muy pocos a nivel municipal. Pero el sistema este democrático nuestro, pues lo que hace es agradar ese sistema de trabajo en el gobierno, y entonces hay mucha gente trabajando en el gobierno que no produce nada. Entonces, entre más gente sea empleado del gobierno, más pobre es la nación. ¡Wow! Tremendo, tremendo esto, ¿no? Entre más gente trabaje en el gobierno, más pobre es la nación. Esa es una verdad, porque va a haber menos gente que produzca. Entonces, la propuesta es gobiernos pequeños, libres e independientes. Esa es la idea de la república. Entonces, la república hebrea, que es nuestro modelo, tenía un gobierno que era descentralizado, con un sistema basado en familias. Tenían gobiernos locales y tribales, es decir, regionales, los cuales eran independientes del gobierno nacional. Ellos eran conocidos como los ancianos de las ciudades, los cuales se reunían en las puertas, según lo que la Biblia nos narra en Éxodo capítulo 24, por ejemplo, versículo 1, o en Números 11, versículos 16 y 17. Esos pasajes nos hablan de que los ancianos se reunían en las puertas de las ciudades. Eso lo que quería decir era los que gobiernan se reunían para mirar cómo está la ciudad y para ver qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que mejorar, cuáles eran los problemas. Pero era un gobierno local, Entonces la república lo que hace es proponer esa idea de gobierno local e independiente. Por eso estamos hablando de un gobierno de federalismo, un gobierno federal. Gobierno federal es un gobierno local, en donde el poder es descentralizado y cada municipio es independiente en su gobierno, es independiente en sus decisiones, es independiente con su dinero que recibe. ¿Se imaginan ustedes cómo serían los departamentos y los municipios nuestros si ellos manejaran sus propios dineros? Si manejaran su propio dinero que producen localmente, lo que pagan en los impuestos y, en fin, lo que la gente haría si no tuviera que pagar también tantos impuestos en su pueblo, pues cada municipio y cada departamento serían muy prósperos. Y si alguien se atrevería a robar o si ser corrupto, sería muy fácil poder pillarlo en un sentido, para usar la palabra así práctica, y quitarlo de esa responsabilidad, porque es la gente la que ha decidido. ¿Quién ha decidido por los gobernadores? Pues nosotros. ¿Quién decide por los alcaldes? Pues nosotros. ¿Quién decide por la asamblea? Por los diputados? Pues nosotros. ¿Quién decide por los concejales? Pues nosotros. Si ellos no se portan bien, debería haber un sistema bien fácil para removerlos de sus puestos cuando se les pruebe que están siendo corruptos o que no están siendo leales a su propio municipio, a su propio departamento y, claro, a la nación misma. Entonces, aquí estamos hablando de división de poderes. La división de poderes protege, oiga bien, contra la tiranía. Entre más dividido esté el poder, más libertad hay. Qué tremendo, ¿no? Entre más se divide el poder,
más libertad va a haber, porque es más difícil que alguien sea un tirano, que alguien se convierta en tirano. Dividir el poder es proteger. Yo no entiendo eso. ¿Por qué la gente quiere tener muchos sombreros, muchas responsabilidades, muchos poderes? Cuando, cuando entre más poder se le dé, más propenso a ser un tirano es. Y en lugar de aceptar que ya tiene una responsabilidad determinada, y en lugar de aceptar que se le dé oportunidad a otras personas para compartir pues, esa responsabilidad general, o sea, el poder. Y el poder entonces esté dividido y así se protejan mutuamente. Qué bueno sería que los partidos políticos entendieran esto. Qué bueno sería que Colombia Justa Libres entendiera esto. Nuestra querido partido político Colombia Justa Libres, que entendiéramos que el poder centralizado es peligroso y que entre más se divide el poder, más libertad va a haber. Entonces, esta división de poderes protege contra la tiranía y la centralización, ya que permite a la gente participar de manera completa en el gobierno. Eso es muy importante. Que la gente participe en los gobiernos locales, que la gente participe en las decisiones y así se puede cuidar entonces el fluir del poder a través de los oficiales del gobierno. Nosotros tenemos un ejemplo bíblico, por ejemplo, ahí en Primera de Reyes 12, del 1 al 6, nos muestra que la situación que tenía David ahí con sus hijos, muestra que, por ejemplo, Roboán, que si Roboán hubiese escuchado al pueblo y sus consejeros, la nación de Israel no se hubiera dividido. Qué bien, si Roboán hubiera escuchado a sus consejeros y al pueblo, entonces la división no se hubiera dividido. Ahora, este es un asunto con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes piensan que porque pues, son jóvenes, fuertes, inteligentes, frescos en sus profesiones y todo esto, y pues tienen muchas ideas renovadas, piensan que no necesitan de los ancianos o de las personas que tienen experiencia. Están equivocados, porque los jóvenes necesitan la experiencia de los adultos y los adultos necesitan la fuerza y el ímpetu de los jóvenes. Entonces es un trabajo en unidad. Y pues cuando un joven quiere gobernar, quiere participar en el poder, pero desechando a los ancianos, a los adultos, a los sabios, a los que tienen experiencia, pues lo que hace es traer más problemas a la sociedad. Y no vamos a permitir eso. Eso es lo que en la República Hebrea propone, ¿no? Que si no queremos que hayan divisiones, tenemos que trabajar juntos, es una. Y dos, pues tenemos que aplicar la división de los poderes. La historia muestra que la centralización del poder político destruye la libertad y los derechos del hombre. Para poder tener gobiernos buenos y seguros, se necesita dividir el poder en la gente y las ciudades, en vez de confiar todo a un solo cuerpo. El gobierno civil en un país debe ser subdividido en muchos niveles locales, regionales y nacionales. El poder en cada nivel debe ser claramente definido con autonomía en cada una de sus áreas definidas. Ningún nivel del gobierno debe poder usurpar la jurisdicción de otro. La gran mayoría del poder debe recaer en el gobierno local. ¡Wow! Esta es una parte muy importante en la propuesta bíblica de Dios, la visión de Dios de gobierno, es que la mayoría del poder debe recaer en el gobierno local, oiga bien. Gobierno local. Tenemos que respetar la autoridad local. Tenemos que respetar a los líderes locales. No puede venir una persona que tiene un liderazgo nacional a venir a imponer su autoridad sobre las decisiones de los líderes locales. Eso es un problema grave
trae muchos conflictos internos y pues son actos tiránicos, déspotas. Aún aunque el que está afuera dice lo que estoy haciendo es por el bien de ustedes, nada. Nadie sabe mejor lo que le conviene a su municipio, a su departamento, que la misma gente local, nadie más. ¿Cómo va a venir un extraño y a decir a ustedes lo que necesitan es esto o aquello? No, eso no está dentro del orden. Entonces, no usurpar las jurisdicciones, eso es importante. El gobierno civil tiene un límite, y no debe traspasarlo. Precisamente por ahí anda ya metieron al Congreso de la República aquí en Colombia, metieron un proyecto de ley en donde quieren judicializar a los padres que no tengan a sus hijos registrados en el sistema de educación del gobierno. ¡Wow! ¡Qué peligro! Otro, pues, es que estos congresistas humanistas, modernistas, progresistas, van añadiendo a una ley mala, otra ley mala y otra ley mala. Recuerden que tenemos una ley mala que es la de la escuela de padres, y es una ley de la República, una ley mala. Tenemos otra ley que se aprueba y es donde se le quita totalmente el poder a los padres para castigar a sus hijos. Ahí va, más poder para la gobierno mala. Y ahora viene esta que donde el gobierno sepa que los papás no tienen registrado a los hijos en una institución educativa, entonces van a ser juzgados. ¿Qué les parece? Estamos llegando. Cada vez estas leyes injustas cortan, coartan, dañan la libertad. Entonces tenemos que estar muy atentos y muy pilas, pero eso ocurre porque nuestro sistema de gobierno es centralizado. Entonces, como es centralizado, en Bogotá deciden por todo el país. En Bogotá deciden por todos los departamentos. Ellos deciden qué es lo que va a pasar en todo el país. Y todos como borregos tenemos que someternos. Tenemos que estar ahí. Así la ley sea injusta. Pero bueno, tenemos la ley más segura que la de Dios. Y también la misma Constitución nos dice que cuando una ley viola el derecho, los derechos, entonces esta ley se vuelve injusta y no tiene por qué ser obedecida. No hay por qué obedecer esas leyes. Los poderes del gobierno nacional deben estar claramente definidos y limitados. Definidos y limitados. ¿Y van a estar definidos y limitados en dónde? Pues en una constitución, con jurisdicciones exclusivas a las cosas que afecten el país en su totalidad, como la defensa, la política exterior, regulación interregional, comercio exterior, leyes de ciudadanía, la creación de billetes y los derechos de autor. Todos los demás poderes deben permanecer con la gente o con los gobiernos locales y regionales. Las facultades y leyes regionales y locales pueden ser escritas en una constitución regional que incluyan cosas como ¿cuáles? Pues como la regulación del tráfico, la regulación de los negocios, los servicios públicos, procedimientos de votación, leyes y orden. Entonces, ¿tiene que haber una constitución escrita? Claro que sí, para la guía nacional, pero también tiene que haber cada departamento y cada municipio tiene que tener su propia constitución, por la cual se va a salvaguardar los derechos dados por Dios, los derechos inalienables. Yo estuve en una conferencia hace poquito, el sábado, celebrando el Día de la Familia, que supuestamente la ONU declaró que el 15 de mayo sería el Día de la Familia. Pero es que el Día de la Familia, este derecho de celebrar la familia no lo da la ONU.
ese derecho no lo da tampoco el gobierno local, tampoco. Ese gobierno esa celebración o la importancia de la familia es un derecho. La familia como Dios la manda, ¿no? Entre un hombre y una mujer, es un derecho que dado por Dios. Y no tenemos que esperar que el gobierno haga leyes o diga cosas a favor de la familia, no. La familia tiene que ser protegida. La familia tiene que ser respetada como tal en su organización y en su jurisdicción, porque esa es otra cosa, ¿no? El gobierno es una jurisdicción, la familia es otra jurisdicción. Entonces, estos congresistas que están haciendo leyes eh, para regular a los padres y a los hijos, están metiéndose en la jurisdicción que no le corresponde. ¿Quiénes dijo que hicieran leyes para la familia? ¿Quiénes dijo que hicieran leyes a favor o en contra de los hijos? Nadie. Nadie les ha dicho que hagan eso. Nadie está pidiendo ayuda. Que los padres somos suficientes, tenemos la capacidad suficiente para educar a nuestros hijos y para criarlos. Entonces, el gobierno se pasa el límite de su jurisdicción y comienza a legislar donde no le corresponde. Muy triste lo que está pasando, pero cuando el poder es centralizado, ese es uno de los peligros, la tiranía. Jesús enseñó el principio de limitar al gobierno y limitar su esfera de soberanía. Él dijo en Mateo 22:36 al 40, él dijo que el César solo tiene facultad sobre ciertas cosas definidas y que las propias responsabilidades dadas por Dios y por ende son instituciones soberanas en su jurisdicción. Este principio también se debe aplicar a los gobiernos nacionales y locales. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Según lo que dijo Jesús, él dijo que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces cuando habla de esto, está diciendo el César, hacia el César, o sea, hacia el gobierno, hay unas responsabilidades, pero esas responsabilidades son limitadas, tienen facultades claras y definidas. Y eso es lo que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, por entender que el gobierno, para eso existe la Constitución. La Constitución debe ser clara en cuanto a las funciones del gobierno. La Constitución debe ser clara en cuanto a la protección de la propiedad privada. La Constitución debe ser clara en cuanto a el funcionamiento de la familia. Entonces, no es comenzar a crear leyes y leyes y leyes, no, sino hacer una Constitución basada en los principios, basada en leyes que den la soberanía al individuo y a la parte local, a la familia, al municipio, al departamento y así sucesivamente. Esa es la idea. Y no que de un solo lugar se quiera gobernar. Ese fue el error de aquellos grandes imperios, por ejemplo Roma o una Inglaterra, que querían conquistar a todo el mundo y gobernar desde un sitio, desde Inglaterra o desde Roma, gobernar a todo el mundo. Y eso les produjo la caída. Cayeron todos los que quisieron convertir en imperios, por eso se habla de imperios, todos los que quisieron convertirse en imperios, de tener todo el poder sobre todas las cosas, esos tienden a caerse, a caerse. Eso está comprobado en una persona, en una familia, en una nación. Entonces, nadie puede tener el poder absoluto en ninguna manera. El poder absoluto lo tiene solamente Dios. Y tenemos que estar muy claros en esto. Entonces, cuando hablamos de el marco de referencia constitucional, pues estamos hablando de que tiene que haber una constitución para que la república funcione correctamente y que la constitución es la que protege
los derechos, es la guía del país, o es la guía de una comunidad, de un municipio, la Constitución. Todo tiene que tener una Constitución. Nosotros somos educadores, soy educador también de niños y de profesores, y siempre hablamos, en el salón de clase tiene que haber una Constitución, en el salón de clase. Y tiene que ser una Constitución, no en la mente, una Constitución escrita, para que no se olvide, porque si no se escribe, entonces uno no sabe lo que dijo y los pactos que hicieron. En cambio, si está escrito, entonces escrito está, ahí está. Y eso es lo que vamos a hacer. No va a ser lo que yo pienso hoy, mañana pienso diferente y entre 8 días diferente, no. Vamos a hacer lo que se escribió, lo que la Constitución dice. Entonces, el concepto de constitucionalismo comenzó en la República Hebrea, cuando Moisés presentó el libro del pacto a la gente en el monte Sinaí. Espero que ustedes recuerden esa historia que es fascinante, cuando Moisés viene y presenta al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Este contenía, lo que Moisés trajo, contenía el decálogo, que sería lo que ayudaría a componer el cuerpo de todo lo que era la ley. Este decálogo no fue solamente expresado, sino que venía escrito, oiga bien, y venía escrito directamente por Dios. Dios lo escribió. Eso es muy, muy importante tener en cuenta, porque Dios lo escribió. ¿Para qué lo escribió Dios? Pues para que la gente lo leyera, lo entendiera. Pero otra cosa muy importante es que ese decálogo iba a ser la base de la constitución del pueblo de Israel. Pero a pesar de que Dios lo escribió y se lo reveló y lo trajo al pueblo, no lo impuso, porque ninguna ley es impuesta. Dios no impone las leyes. Él escribió los 10 mandamientos, se los manda con Moisés, y Moisés le entrega al pueblo estas leyes. Le dicen, mírenlas, examínenlas. Llamaron a los ancianos de las diferentes tribus y se les dieron para que ellos los examinaran. O sea que Dios sometió al pueblo la constitución, los 10 mandamientos, para que el pueblo lo evaluara y decidieran si lo iban a aceptar o no. Eso es muy importante que entendamos esto, porque a veces pensamos que Dios impone. Dios no impone nada. Dios no hace nada así por la fuerza. Dios te dice, venga, razonemos juntos, pensemos juntos, porque Dios entiende el concepto. Él no es un Dios tirano, Él entiende que ha hecho gente inteligente, que piensa y decide, pero ¿en base a qué vamos a decidir? Pues en base a la verdad, en base a lo que es lógico y correcto. Muy bien, pues esto es lo que estamos hablando hoy acerca de el marco de una república constitucional. Estamos hablando de descentralización y un poquito acerca de el federalismo, que vamos a explicar un poquito más qué es esto. Pero la idea es que entiendan que la república entonces tiene un marco constitucional, o sea, que tiene una constitución que la delinea, y es una constitución no impuesta, una constitución que sale del pueblo y van en concordancia con la verdad. Próximo jueves, con la ayuda de Dios, aquí tendremos a la representante nacional de el equipo de mujeres de Colombia Justa Libres, y tendremos a dos damas de Santander, que es una representa a las adultas, mujeres adultas de Colombia Justa Libres de Santander, y otra representa a las mujeres jóvenes de Colombia Justa Libre. Colombia Justa Libre son muy importantes en este proceso de transformación social. Pues los espero el próximo jueves a las 4 de la tarde, aquí para que sigamos hablando acerca no de solamente filosofía y teoría, sino cómo se hace la práctica
en el gobierno civil en una nación. Dios les bendiga, nos vemos próximo jueves a las 4. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.